Sean ustedes muy bienvenidos. Queremos en esta oportunidad continuar con nuestra presentación en la asignatura Historia de la Iglesia, que está basada en el libro Historia de la Iglesia Cristiana del autor Jesse Lyman Hurlbut, y que el día de hoy veremos el tercer periodo denominado Iglesia Imperial. Pero antes de llegar a esta descripción, primero hagamos un breve recordatorio de lo que hasta aquí hemos visto sobre historia de la Iglesia. Las clases anteriores hemos estado pasando por el primer periodo, segundo periodo, pero vamos a hacer una breve reseña para que estemos bien conectados con lo que queremos compartir con ustedes. El primer periodo, como lo tiene dividido nuestro libro base para nuestra exposición, es conocido como el periodo de la Iglesia Apostólica, que comprende desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el año 30, hasta la muerte de Juan Apóstol en el año 100. A su vez, en este breve periodo de 70 años, hay una subdivisión en 4 secciones que también la hemos visto en clases anteriores con mucha prolijitud. El primer periodo, que cubre la Iglesia Apostólica y que se llama precisamente la época pentecostal, desde el año 30, ascensión de nuestro Señor Jesucristo, hasta la predicación de Esteban en el año 35. En esos breves 5 años sucedieron muchas cosas que ya las hemos conversado. Luego, posterior a la predicación de Esteban, viene una segunda subdivisión desde el año 35 hasta el año 50, desde la predicación de Esteban hasta el concilio de Jerusalén, que es conocido como la expansión de la Iglesia Apostólica. El primer segmento era la Iglesia Pentecostal dentro del periodo apostólico, el segundo segmento, la expansión de la Iglesia dentro del periodo apostólico, y luego tenemos desde el año 50 del concilio en Jerusalén hasta el año 68 el martirio del apóstol Pablo, que es conocido como la Iglesia entre los gentiles dentro del periodo apostólico. Y el último segmento, que va desde el martirio del apóstol Pablo hasta la muerte de Juan Apóstol, la edad oscura o la edad sombría dentro del periodo apostólico. Y así cerramos desde el año 30 hasta el año 100. El segundo periodo, que ya lo estudiamos en extenso también, fue desde la muerte del apóstol Juan, el año 100 después de Cristo, hasta el edicto de Constantino o el edicto de tolerancia o el edicto de Milán, que fue firmado en el 313 después de Cristo. Y el periodo que ahora nos compete es precisamente el tercer periodo, la Iglesia Imperial, y que involucra los años desde el edicto de Constantino, el 313 después de Cristo, edicto de Milán, la libertad religiosa, hasta la caída del Imperio Romano en el 476 después de Cristo, Rómulo Augusto siendo su último emperador. Bien, a través de nuestras diapositivas, como ha sido siempre nuestro estilo, vamos a ir explicando capítulo a capítulo y paso a paso cada uno de los contenidos de nuestra clase. La Iglesia Imperial. El bosquejo de este tercer periodo involucran los capítulos 9 al 11 de nuestro texto guía. A continuación vamos a partir por el capítulo 9, que es lo que comprende la victoria del cristianismo, y que ahí vamos a tener la explicación de Constantino, primer emperador que se atribuye como cristiano, los buenos resultados para la Iglesia, el término de la persecución, la restauración de la Iglesia, el cese de los sacrificios paganos, templos consagrados para la Iglesia, las donaciones a la Iglesia, algunos privilegios concedidos a los clérigos y la proclamación del domingo como día de descanso. Algunos buenos resultados para el Estado, la abolición de la crucifixión,
la represión del infanticidio, la modificación de la esclavitud, anulación de los juegos de gladiadores y algunos malos resultados de la victoria cristiana, algunas costumbres paganas que se introducieron en la iglesia, y la iglesia se torna mundana. Los males de la unión de la iglesia con el Estado. Eso es lo que vamos a empezar a ver ahora a continuación en la siguiente diapositiva. En este capítulo entonces hablaremos lo que significó el edicto de Milán para el cristianismo. En el 305, cuando Diocleciano abdicó al trono imperial, la religión cristiana estaba terminantemente prohibida. Su profesión se castigaba con tortura y muerte, y todo el poder del Estado se ejercía en contra de la misma. En el 324 se reconoció al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, y un emperador cristiano, entre comillas, ejercía autoridad suprema con una corte de cristianos profesantes en su derredor. En un instante los cristianos pasaron de ser parte del anfiteatro romano, donde tenían que enfrentarse a los leones, a ocupar un sitio de honor en el trono que regía el mundo. La historia lo cuenta así, como muy apoteósico, pero la verdad que la práctica no lo fue. De eso datan las catacumbas. En el 305 se enfrentan como rivales el emperador Magencio, un emperador pagano, perseguidor, y Constantino, un emperador amistoso con los cristianos, pero no profesante. Bueno, uno, por un lado, finalmente era el que provenía desde Roma, y el otro era el que estaba ahí pugnando quién ganaba hacia el lado norte o quién ganaba hacia el lado sur o hacia el oriente. Lo cierto es que Constantino, dice la historia, que vio una señal en el cielo y que era una cruz, y que le decía que por esta cruz vencerás. Y fue a la batalla, la que se libró sobre el puente Milvian, a 16 kilómetros de Roma. Allí ganó Constantino y Magencio murió ahogado en el río. Así, de esa forma, la cruz borró las águilas de los estandartes romanos, y fue la que la reemplazó de ahí en adelante. Pero ¿qué sucede luego? Bueno, lo que nosotros encontramos es que se firma, bajo la victoria de Constantino, se firma un edicto de tolerancia en el año 313. Pero no ocurrió sino hasta el 324, cuando Constantino fue emperador supremo, y cuando se logró entronizar el cristianismo. El carácter de Constantino, por supuesto que no era perfecto, aunque por lo general era justo, a veces era cruel y tirano. Se ha dicho que la realidad de su cristianismo era mejor que su calidad. Dicen algunos que se bautizó poco antes de morir. ¿Cuál era la idea que había en él, que prevalecía en su tiempo? De que el bautismo lavaba los pecados. Por lo tanto, él nunca se quiso bautizar antes. Si no fue un gran cristiano, sin duda fue un político muy sabio, pues tuvo la percepción de unirse con el movimiento que tenía el futuro de su imperio, el cristianismo. Este cambio le ayudó al cristianismo. Cesaron de inmediato las persecuciones, desde la promulgación del edicto de Milán de Constantino hasta que terminó el Imperio Romano. La espada de la persecución no solo se envainó, sino que se sepultó casi para siempre. Se restauraron y reabrieron templos. Los confiscados se devolvieron, y los destruidos, las ciudades involucradas tuvieron que pagar los daños y restaurarlos. Fue el tiempo de libertad para construir. 2 generaciones después de Constantino aparecieron las imágenes en los templos. El paganismo se retiró de las ciudades, pero en los campos fue más lento y duró mucho tiempo. Por todo el imperio se sostenía a los templos con el tesoro público. Con el cristianismo esto siguió ocurriendo.
pero con un dudoso destino final. Al clero se le dio mucho beneficio y no por ley. Se eximieron del pago de impuestos, contrario a todo ciudadano. Si eran acusados, los juzgaba una corte eclesiástica, no la corte del Estado. Pronto, los ministros formaron una clase privilegiada, lo que trajo problemas al Estado y a la Iglesia. Se proclamó el primer día de la semana de descanso y adoración. Se extendió a todo el imperio. En el 321, Constantino prohíbe abrir los tribunales los días domingos, excepto para liberar un esclavo. Los soldados no ejercitaban en ese día. Se permitieron los juegos públicos, pero como una fiesta en vez de san. La nueva religión se inculcó en muchas de las ordenanzas que Constantino y sus sucesores inmediatos decretaron. Se abolió la crucifixión para los cristianos. Solo se dejó para criminales. Y se abolió también la crucifixión para los ciudadanos romanos, pues ellos, por ley, tenían el derecho a morir decapitados cuando se les condenaba a muerte. Por cierto que la cruz se instauró en emblema de vida y no de muerte. Se oficializó en el ejército. El infanticidio se reprimió y se frenó. No se escondían niños para luego venderlos como esclavos. El cristianismo permitió dar un carácter sagrado a la vida humana. Antes de esta época se mataban niños por doquier. El que no quería tener una criatura simplemente la mataba. Se otorgó derechos legales a los esclavos. Su trato fue más humano, considerando que más de la mitad de la población era esclava. Podían acusar a sus amos de trato cruel. Mejoró su condición hasta la abolición total. Constantino prohíbe en el hipódromo de Constantinopla los juegos de gladiadores y muertes por placer del espectador. Sin embargo, no ocurre lo mismo en Roma, sino que continuaron hasta el año 404. El triunfo del cristianismo, el cese de la persecución fue bendición, pero la asociación Estado-Iglesia se convirtió en una verdadera maldición. Todos procuraban ser miembros de la Iglesia y a casi todos se les recibía, buenos y malos, los que sinceramente buscaban a Dios y los hipócritas que procuraban ganancia personal se apresuraban a ingresar en la comunión. Hombres mundanos, ambiciosos, sin escrúpulos, buscaban puestos en la Iglesia para obtener influencia social y política. El tono moral del cristianismo en el poder era mucho más bajo que el que había distinguido a la misma gente bajo el tiempo de la persecución. La adoración fue esplendorosa, pero era menos espiritual y sincera que los tiempos primitivos. El paganismo y sus formas entraron con fuerza en la adoración. Antiguas fiestas paganas llegaron a ser fiestas de la Iglesia, con cambios de nombre y de adoración. En el 405 comenzaron a aparecer, a adorar y rendir culto a las imágenes de santos y mártires. La adoración a la Virgen María sustituyó la adoración de Venus y Diana. La cena del Señor llegó a ser un sacrificio en lugar de un acto recordatorio. El anciano evolucionó de predicador a sacerdote. El poder ejercido por la Iglesia apagó al cristianismo transformador del mundo. Se ve al mundo que domina la Iglesia. La humildad y la santidad primitiva fueron seguidas por la ambición, el orgullo, la arrogancia. Y entre los miembros de la Iglesia había cristianos, sin embargo, de espíritu puro, como Mónica, por ejemplo, la madre de Agustín, y ministros fieles como Jerónimo y Juan Crisóstomo. Sin embargo, la mundanalidad avanzó indómita sobre muchos de los que profesaban ser discípulos de su humilde Señor. Si el cristianismo se hubiese desarrollado normalmente sin el poder del Estado y el Estado hubiese continuado libre del dictado de la Iglesia, ambos hubieran sido mejores estando separados. Sin embargo, la Iglesia y el Estado llegaron a ser una sola cosa cuando el imperio adoptó al cristianismo
como religión oficial. De esta unión forzada surgieron dos males. Uno, en las provincias orientales, llámese hacia el área de Turquía, Constantinopla, y otros en las occidentales. En Oriente, el Estado dominaba de tal modo a la Iglesia que ésta perdió toda su energía y vida. En Occidente, como veremos, la Iglesia usurpó poco a poco el poder del Estado. Como resultado, no había cristianismo, sino una jerarquía más o menos corrupta que dominaba las naciones europeas y que convirtieron fundamentalmente a la Iglesia en una maquinaria política. Así concluye el capítulo 9 de esta sección. Hemos finalizado la presentación del capítulo 9. A continuación, el breve resumen del capítulo 10. ¿Qué es lo que vamos a ver en este capítulo? La fundación de Constantinopla, la necesidad de una nueva capital que va a reemplazar a Roma, su posición geográfica y estratégica, la capital y la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Y por supuesto que también ocurre la división del imperio, la supresión del paganismo. Constantino tolerante, sus sucesores intolerantes. Ocurren controversias y concilios a raíz de que empiezan a entrar nuevas doctrinas en medio de la iglesia, enseñanzas falsas, debemos decir, el arrianismo, la herejía apolinaria, el pelagianismo. Y concluye el capítulo 10 hablando acerca del desarrollo del monacato, es decir, hablando sobre los monasterios, sus orígenes, su fundador, los santos del Pilar y una breve descripción del monacato en Europa. A continuación les invito para que veamos la presentación a través de las diapositivas. Capítulo 10. A poco andar, Constantino fundó otra ciudad más separada del paganismo romano, una ciudad estratégicamente más segura que Roma. Hubo intentos de capturarla en muchas oportunidades, pero sin embargo, nunca lo lograron hasta el año 1450. Y por cierto, menos manipulada por el mundo político bajo la luz del cristianismo, según Constantino. En la antigua Bizancio, lo que es hoy Estambul, fundó Constantinopla, ciudad inexpugnable que sobrevivió más de 25 siglos y rara vez sufrió un asedio. No así en el caso de Roma, que muchas veces fue asediada por los bárbaros y por otros pueblos que la invadieron. Estaba ubicada en el lado interior del estrecho de Bósforo, en el mar de Mármara. Más adelante va a haber un mapa donde vamos a encontrar esta ubicación, porque es importante que como estudiantes de la historia de la iglesia también sepamos los lugares que estamos estudiando. En un principio no tenía templos para ídolos, pero pronto se vio invadida de ellos. El más famoso precisamente fue el de Santa Sofía, Santa Sabiduría. La destruyó un incendio y en el 537 la reconstruyó Justiniano con tal esplendor que duró hasta 1453, cuando los turcos tomaron Constantinopla, destruyeron el templo y en un día levantaron una mezquita que sobrevive hasta hoy. Una vez fundada la gran ciudad, en el 337, fallece Constantino. Luego vino la división del Imperio Romano al fallecer el último emperador español, Teodosio. Asumen sus hijos, Arcadio, el imperio de Oriente, y Honorio, el imperio de Occidente. Esta división también trajo la división de la Iglesia. En estos últimos años del siglo IV, un vasto imperio pagano se transforma en cristiano. Al llegar el siglo V, los templos paganos estaban vacíos o convertidos en templos cristianos. Cesaron los sacrificios paganos y el imperio se proclamó de profesión de fe cristiano. Los emperadores sucesores de Constantino fueron intolerantes con el paganismo. Las donaciones y ofrendas eran confiscadas y entregadas a iglesias cristianas. Se terminaron así las sectas y grupos heréticos. En 3 generaciones,
el imperio se limpió del paganismo. Cuando el largo conflicto del cristianismo con el paganismo estaba terminando en una victoria, surgió una nueva lucha. Durante la persecución la iglesia estuvo unida, aún en disensiones internas, pero cuando la iglesia no solo se vio libre de peligro, sino que también dominaba, surgieron debates doctrinales. Durante este periodo se llevaron a cabo 3 grandes controversias. Para decidir estas cuestiones se convocaban concilios de toda la iglesia. En estos concilios solo los obispos tenían voto. El resto de los clérigos y de los laicos debían de someter a sus decisiones. La primera controversia fue sobre la Trinidad en relación al Padre y al Hijo. Arrio, un presbítero de Alejandría alrededor del 318, expuso la doctrina de que Cristo, aunque superior a la naturaleza humana, era inferior a Dios y que no era eterno en existencia, sino que tuvo un principio. El opositor principal de esta idea fue Atanasio, también de Alejandría. Afirmaba la unidad del Hijo con el Padre, la deidad de Cristo y su existencia eterna. La controversia se extendió por toda la iglesia y Constantino procuró en vano dar fin a la contienda. Convocó un concilio de obispos que se reunieron en Nicea, Bitinia, en el 324 después de Cristo. Atanasio, que solo era un diácono, tenía voz, pero no voto. A pesar de eso, logró que la mayoría del concilio condenase la enseñanza de Arrio en el credo niceno. Sin embargo, Arrio era políticamente poderoso. Muchas de las clases elevadas, incluso el hijo y sucesor de Constantino, sostenían las opiniones de Arrio. 5 veces enviaron a Atanasio al destierro y vuelto a llamar el mismo número de veces. Aquí hay un mapa en el cual se pueden observar algunas ciudades de las cuales hemos mencionado. En el punto rojo, ahí está Constantinopla, y precisamente en esa parte donde está el punto rojo está el estrecho de Bósforo. Y ese mar interior que se ve ahí donde dice la palabra Calcedonia, ese es el mar de Mármara. Y un poco más abajo, donde ustedes ven hacia su izquierda, bajo la palabra Tracia, hay uno que dice Abidos, y hay un puntito blanco. Ese es el estrecho de los Dardanelos, que existe hasta el día de hoy, pero antiguamente tenía otro nombre. Es importante que ustedes observen este mapa porque es la Turquía actual, pero con los nombres de aquel tiempo. Ahí aparecen algunos nombres de las iglesias y también algunos nombres de lo que era común en aquella época. Otra controversia fue la naturaleza de Cristo. Apolinario, obispo de Laodicea, precisamente donde estábamos hablando ahí en el mapa, declaraba que la naturaleza divina tomó la naturaleza humana de Cristo. Además que Jesús en la tierra no era hombre, sino Dios en forma humana. Él negaba la unión hipostática. La mayoría de los obispos y teólogos sostenían que la personalidad de Jesucristo era una unión de Dios y hombre, deidad y humanidad, en una naturaleza. La herejía apolinaria se condenó en el concilio de Constantinopla en el 381 y le siguió el retiro de Apolinario de la iglesia. Lo cierto es que todas estas doctrinas, así, este tipo de enseñanza, no pasaron porque en un concilio se dijo sí o se dijo no. Prosiguieron mucho tiempo y se desarrollaron grandes discusiones, pero luego desaparecieron. Una tercera controversia se desarrolló con mucha fuerza en la Iglesia occidental y fue en relación al pecado y la salvación. Esta controversia se conoce como el pelagianismo. Establece que no heredamos nuestra tendencia pecaminosa de Adán, sino que cada alma hace su propia elección, ya sea de pecado o de justicia, y en contra de ello apareció el notable Agustín de Hipona, proveniente de lo que hoy es Argelia. Agustín sostenía que en Adán todos pecamos y que la única forma de librarnos de ese pecado era por la salvación dada por Dios y no por la voluntad humana.
Esta discusión terminó en el Concilio de Cartago en el 418. Condenó a Pelagio y se impuso el principio agustiniano hasta el siglo XVI, época en que aparece John Wesley y Arminio. Wesley era inglés y Arminio un estudioso holandés en el siglo XVI. Mientras estas grandes controversias rugían, empezó otro gran movimiento que en la Edad Media alcanzó proporciones inmensas. Este fue el nacimiento del espíritu monástico. En la iglesia primitiva no había monjes ni monjas. Los cristianos vivían en familia y se cuidaban de no asociarse con idólatras. Eran miembros de la sociedad en general. Eran como la iglesia cristiana de este tiempo. Sin embargo, se inició un desarrollo de la vida austera, alejada del mundo cotidiano, conocido como vida monástica. ¿Por qué? Porque la mundanalidad entró y se quedó en la iglesia. Donde primero se inició fue en Egipto, por ser un clima cálido y con pocas carencias para vivir. Ahí hay una muestra, por ejemplo, que nos indica Agustín era de Hipona, precisamente en lo que hoy es Argelia. Y Cartago también está en ese mismo lugar. Él anduvo por Roma y también por Milán. Esa es la idea de este mapa. Nos muestra el movimiento de Agustín de Hipona. El iniciador de este movimiento fue de Antonio. Nació en el Alto Egipto en el 251 y alrededor del 320 inició su vida de anacoreta en una cueva. Luego se formaron comunidades llamadas cenobitas, miembros de una orden religiosa comunitaria, y se difundió por toda la Iglesia oriental. Otros monásticos ascetas, para purificar el espíritu negando los placeres materiales con abstinencia, fueron los santos del Pilar. El iniciador fue un monje sirio llamado Simón. Construyó varios pilares, el más alto de 60 pies. Vivió en ellos 37 años. Los santos del Pilar en Europa no tuvo seguidores, pero a cambio se levantaron muchos monasterios. Así concluye el capítulo 10 de este tercer periodo, la Iglesia Imperial. Y ahora un breve bosquejo de lo que es el capítulo final de este tercer periodo de la Iglesia Imperial, el capítulo 11, el desarrollo del poder en la Iglesia romana. La analogía del gobierno imperial, la afirmación de la sanción apostólica, el carácter de la Iglesia romana, los obispos de Roma, la Iglesia en Roma, el traslado de la capital, caída del Imperio Romano Occidental, causas de su ruina, las tribus invasoras que llegaron y tomaron posesión de lo que era antiguamente el Imperio Romano, los visigodos, los vándalos, los borgoneses, los francos, los sajones y anglos, los hunos, y finalmente la caída en el 476, la Iglesia y los bárbaros. Los líderes de aquel periodo: aparece Atanasio, Ambrosio de Milán, Juan Crisóstomo, Jerónimo, Agustín de Hipona. Cada uno de ellos los vamos a revisar brevemente a través de nuestras diapositivas. Continuaremos entonces con el capítulo 11. En lo concreto, diremos que Roma dejó de ser la capital del mundo, ahora es Constantinopla, pero Roma luchará por ser la capital de la Iglesia. Mientras Oriente crecía, Roma se empoderaba. No era suficiente un obispo, ahora tiene papa. Su pretensión era reconocimiento imperial y para ello se suscitaron los siguientes hechos. La similitud de organización entre imperio e iglesia facilitó el nombramiento de un jefe. El imperio era autocracia con poder absoluto. Entonces los obispos gobernando empezaron a rivalizar. ¿Quién sobre nosotros? Se introdujeron nombres nuevos, obispos metropolitanos de las ciudades grandes, luego patriarcas en Jerusalén, Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Roma. La avaricia de Roma con su patriarca derivó en llamarlo papá, padre, lo que después sería el papa.
entre los patriarcas empezó a haber una pugna, pero fue Roma y Constantinopla quienes dirimen la supremacía religiosa. Roma sostenía su autoridad apostólica en Pedro y Pablo. La tradición empujó a que Pedro fue el primer obispo de Roma. No hay una referencia bíblica que así lo acredite, pero en unos capítulos a futuro vamos a ver quién fue realmente el primer papa en Roma. El obispado se mantuvo hasta el siglo IV. Apoyaban su tesis con Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y de esta piedra levantaré mi iglesia. Juan 21, 15. Apacienta mis ovejas. Con esto reclamaban la herencia de autoridad para un papado. La iglesia romana era de carácter fuerte e impositivo sobre los demás, cualidad tomada del tipo de gobierno. Roma era la señora del mundo. Roma pobló Oriente de súbditos sumisos, lo que al momento de elegir le dio poder, evidentemente. Roma fue menos influenciada por las herejías, era de doctrina más conservadora. Como consecuencia, tenía mayor influencia en la iglesia. Roma era práctica en su ayuda a los necesitados, en todas las provincias. En Constantinopla, el emperador dominaba la iglesia y en general el patriarca estaba supeditado al emperador, pero en Roma el papa era autoridad, lo que decayó y pasó a tomar connotación imperial con la decadencia del gobierno, avisorando la caída de Occidente en el 476. Esta debilidad de gobierno, producto de la llegada de los pueblos bárbaros, aumentó la popularidad y autoridad del papa en Roma, pues éste negociaba con ellos y se libraba la ciudad. Así el papado se constituyó en jefe del Estado y de la iglesia, porque le fue mejor a la iglesia negociando con los bárbaros que al Estado. Por una parte avanzaba la iglesia imperial, pero por otra parte, en lo social y político, el imperio de Occidente había llegado a su más baja degradación. No había espíritu militar. Las tribus invasoras cruzaron el Rin y el Danubio para establecerse y conquistar Occidente. Estos son unos ríos que corren por la parte superior e intermedia, cruzan por Francia y Alemania y llegan hacia abajo por la parte superior de Italia. Por eso que en aquella época eran una verdadera frontera, un sitio infranqueable para los invasores. En menos de 140 años desapareció Occidente. A partir del año 337, con la muerte de Constantino, lo que fue un poder por 1000 años, terminó en el 476 después de Cristo. ¿Por qué cayó Occidente? Esa es la gran pregunta. Mientras el Estado estuvo preocupado en lo militar, moral y social, hubo seguridad. La laxitud de los últimos emperadores y la pérdida de práctica de la guerra hizo oportuno el tiempo para los invasores. Muchas veces se criticó que la cristianización del imperio lo había hecho perder el arte militar, lo cual no tiene relación. Los bárbaros, los hunos, los godos, los vándalos, los galos, los sajones, los germánicos, etcétera, entre otros, que fueron llegando cada uno en oleadas de años en años, hasta que finalmente se establecieron allí. Ellos entrenaban permanentemente. La guerra interna de poder debilitó y empobreció el imperio en 90 años. Hubo 80 emperadores y cada uno reclamaba su tierra y saqueaban ciudades. Abandonaron la frontera, dejando que la ambición diezmara a Occidente. Muchas invasiones procedieron desde tribus asiáticas que emigraban con soldados y familias, producto de la falta de alimento en sus tierras. Pero en breve solo nombraremos algunos para conocimiento general. Razas entre el Danubio y el mar Báltico, dirigidos por Alarico, los visigodos, godos del occidente, los vándalos, guiados por Gersérico, los burgundos cruzaron el Rin, los francos, una tribu germana,
capturaron la Galia y la llamaron Francia. Clovis, su rey, se hizo cristiano y su pueblo lo siguió. Los francos ayudaron grandemente a la conversión del norte de Europa a la religión cristiana, sobre todo por la fuerza. Los sajones y anglos de Dinamarca vieron que las legiones romanas abandonaron Gran Bretaña, invadieron generación tras generación y por poco extirpan al cristianismo antiguo. Esto fue así hasta que el mismo reino anglosajón se convirtió por medio de misioneros de Roma. En el 450, los hunos fueron derrotados por los vándalos, godos y francos, salvando a Occidente de la futura influencia asiática. Así, en el 476, lo último que quedaba del imperio en torno a Roma, bajo el emperador niño Rómulo Augusto, fue conquistado por Odoacro, rey de los Hérulos. Oriente continuó vigente hasta 1453, cuando lo conquistaron los turcos. La decadencia y la caída del poder imperial romano aumentó la influencia de la Iglesia de Roma y sus papas a través de toda Europa. De modo que aunque el imperio cayó, la Iglesia aún conservaba su posición imperial. Ahora mencionaremos algunos de los líderes de este periodo de la Iglesia imperial. Atanasio, entre el año 293 y 373, fue un gran defensor de la fe en el principio del periodo. En el concilio de Nicea del 325, sin tener voto, logró convencer a los asistentes del error de Arrio. Ambrosio de Milán, en el 340 al 397, fue el primer padre latino en ser electo obispo, mientras era un laico. Juan, apodado Crisóstomo, boca de oso, por su elocuencia fue el más grande predicador del periodo. Nació en Antioquía en el 345, llegó a ser obispo o patriarca de Constantinopla en el 398. Jerónimo de Estridón, entre el 340 y el 420, fue el más erudito de los padres latinos, estableció un monasterio en Belén y vivió allí por muchos años. Él es el autor de la conocida Vulgata Latina, la Biblia autorizada por Dámaso I para la Iglesia Católica Romana. Agustín de Hipona, el más eminente de todo este periodo, nació en el 354 en el norte de África y en el 395 fue obispo de Hipona, en el norte de África, al empezar las invasiones de los bárbaros. Entre sus muchas obras está La Ciudad de Dios. Fue una magnífica defensa para que el cristianismo ocupase el lugar del decadente imperio. Fue el mejor exponente desde el tiempo de Pablo. Murió en el 430. Antes de cerrar este capítulo, entregaré unas notas sobre los credos. Un credo es una declaración o confesión de fe que es compartida por una comunidad religiosa y en particular es una fórmula fija que se recita en la liturgia. Se conoce como credo niceno y más correctamente el credo niceno-constantinopolitano. No es exactamente el texto formulado durante el segundo concilio ecuménico en la ciudad de Constantinopla en el año 381, que fue la revisión radical del texto del primer concilio ecuménico en Nicea en el año 325. Objeto: erradicar herejías trinitarias. El credo niceno-constantinopolitano, que a finales del siglo V se recitaba en la liturgia en Antioquía y desde el 511 en Constantinopla, fue introducido en la liturgia de la cristiandad occidental por decisión del tercer concilio de Toledo en el año 589. Los textos, que por ser de las liturgias bizantina y romana son más conocidos, difieren del de ese concilio del año 381, al utilizar el número singular de los verbos creo, confieso y espero. Lo que el texto original dice es creemos, confesamos y esperamos. Aquí está el credo de Nicea del año 325. Pero les quiero decir una cosa. ¿Por qué los credos parten con la expresión creemos? Porque se dice que cuando hacían los bautismos, al catecúmeno le preguntaban, ¿crees en Dios Todopoderoso? Y él decía, creo. ¿Crees en que Él es el creador del cielo y de la tierra? Lo creo. ¿Y crees
que el Señor Jesucristo es su único Hijo? Lo creo. Ahora, ¿qué significa para el creyente el invocar el credo? Es una identidad, es un símbolo que lo identifica como cristiano. ¿De dónde viene esa expresión que es un símbolo que lo identifica? Se dice que los antiguos monarcas, para saber quién estaba hablando con ellos, hacían unas especies de monedas de barro y luego, antes de salir al combate, la partían. Ellos se llevaban una parte y cuando alguien quería hablar con ellos durante el tiempo de la guerra, tenía que llevar la otra parte y mostrársela. Y si ambas partes coincidían, entonces él aceptaba a ese mensajero enviado y aceptaba el mensaje. Por eso que se reconoce los credos como símbolos marcadores de la fe. Por eso que se señala creemos en base a ese símbolo tan antiguo que usaban los militares en el campo de batalla. El credo de Atanasio fue un obispo egipcio y doctor de la iglesia. Nació en Alejandría en el 279 y falleció en esa ciudad en el 373. Fue el más acérrimo defensor de la doctrina ortodoxa cristiana, combatiendo principalmente contra el arrianismo. Por ello se le conoce como la columna de la iglesia y el martillo de los arrianos. La iglesia de Oriente lo considera el padre de la ortodoxia y la iglesia de Roma lo cuenta entre los 4 grandes padres de Oriente. Aunque el nombre de Atanasio se le dio al credo a lo largo de los siglos, los estudiosos modernos están convencidos de que el credo de Atanasio fue escrito después de la muerte de Atanasio. Ciertamente la influencia teológica de Atanasio está incrustada en el credo, pero con toda probabilidad él no fue su autor. Con respecto a la historia de los orígenes del credo atanasiano, en la actualidad generalmente se considera que el credo se escribió por primera vez en el siglo V, aunque también es posible que haya sido en el VII, ya que el credo no aparece en los anales de historia sino hasta el año 633, en el Cuarto Concilio de Toledo. Ahí tenemos entonces un extracto del credo de Atanasio. El credo apostólico. Los símbolos de los apóstoles o credo de los apóstoles es un símbolo de la fe, una declaración dogmática de los contenidos de la fe cristiana. Su autoridad le viene de este hecho. Es el símbolo que guarda la iglesia romana, lo que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y a la cual él llevó la doctrina común. Se cree que se originó en la Galia en el siglo V, aunque hay algunos antecedentes de Tertuliano, siglo II, pero contiene mayor apego a Jesús es el Señor y la fórmula trinitaria de Padre, Hijo y Espíritu Santo, que aparece en el Nuevo Testamento. Se llegó a afirmar que provenía de la mano de los apóstoles, pero en el siglo XV quedó demostrado que no había sustento para tal tesis. En el siglo XX creció su importancia como consecuencia tanto del movimiento ecuménico como de la reforma litúrgica. Ahora, símbolo es una expresión de origen griego y que quiere decir reunir, juntar de nuevo, reconstruir. En la antigüedad, cuando alguien era enviado como emisario a algún general, se le entregaba un símbolo que debía contraseñar con la parte que tenía el receptor, documento de identidad. Y aquí tenemos el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, resucitó al tercer día de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ahora, ciertamente que hay una pregunta para cada uno de nosotros, para llevarnos de tarea para la casa. ¿Verdaderamente el Señor Jesús bajó a los infiernos? Y así brevemente hemos sintetizado este periodo de la
Iglesia. Deseo de todo corazón que para ustedes sea una lección maravillosa, que les deje mucho conocimiento y por supuesto también muchas inquietudes para seguir investigando e indagando, de modo que ustedes se conviertan también en verdaderos apologetas de la historia de la Iglesia. Que el soberano Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad.